Bien, entonces, amada familia, continuamos con las fiestas del Creador, las fiestas solemnes de Dios. Amén. Y comenzamos también con las fiestas, con la primera parte de las fiestas. Recordemos que en Levítico 23 encontramos las festividades, ¿ok? Nos podemos dirigir a Levítico 23 y allí las encontramos. Bueno. Y quiero hacer en esta clase una introducción, yo creo que es como larga introducción antes de llegar a las festividades. Y sobre todo en la primera parte que son las festividades de primavera. Todas esas fiestas que en nuestro Mesías Yeshua ya fueron cumplidas. Amén. Y esta clase la tenía preparada para iniciar Pesach, el tema de Pesach, la festividad de Pesach. Sin embargo, como les digo, quiero hacer una introducción. En, por ejemplo, creo que fue en Hayesod, el fundamento, vimos también las festividades. Al comienzo también las vimos. Sin embargo, pues en esta podemos aprender cada vez más. ¿Bien? Y acerca de las fiestas, pues nosotros en este mundo encontramos la Navidad, ¿sí? Comprar, gastar y malgastar, eso es la festividad de Navidad. Halloween, es tan lindo el niño que se vistió de demonio, de diablo, de duende, lo que sea, o de angelito, lo que sea. Encontramos festividades como el Año Nuevo. El Año Nuevo está originado en un dios Jano, un dios greco-romano Jano. De ahí viene el mes de enero, ¿sí? Januari, ¿ok? Entonces, ahí ustedes les doy como las pautas para que puedan ir a averiguar acerca de esto. Lo mismo Halloween, ¿sí? Eh, Halloween viene de esa frase que es todos los muertos, todos los muertos santos, algo así, ¿ok? Una festividad céltica. Y de Navidad, pues ya hemos hablado de eso. Sin embargo, por ejemplo, de Navidad tengo una clase para todos nosotros, para que la incluí en temas varios, como aquí en este instituto que le colocamos así. O sea, vamos vinculando cada vez más temas para alimentar varias cosas, ¿sí? Varios interrogantes. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Bueno. Y hay otras festividades nacionales y todo eso. Algunas personas pueden preguntarse, bueno, y en estas festividades como les estaba diciendo, como la Navidad, ¿sí? Como el Halloween, como el Año Nuevo, hola, mami, como las otras fiestas nacionales que nosotros podemos mirar al interior de nuestro país y encontrarlas. ¿Cuál es el problema, por ejemplo? Porque yo le he escuchado, bueno, ¿y cuál es el problema de celebrar la Navidad? Utilicémoslos para llevarles el mensaje de Cristo. Eso es lo que se dice en las iglesias cristianas hoy en día, porque antes no se escuchaba, antes no se decía, eso no se ponía ni un arbolito en el altar de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre celebrarla y no? ¿Sí? Entonces, ahora, aquellas costumbres que son paganas tienen un significado eh, cristiano asociado a esas festividades. Y esto hace que esas costumbres paganas, entonces las podemos ver como aceptables, porque si hay un vínculo ahí, hay una asociatividad, digámoslo así, a esas festividades, entonces pues hagámoslas aceptables hoy en día. Entonces, si nosotros comenzamos con esto, si nosotros comenzamos con esto y comenzamos a dejarle la decisión a la gente, a dejarle la decisión de que, bueno, ¿y tú qué crees? ¿Qué opinas? Pues nunca se va a terminar ese debate
acerca de estos temas. Nunca, ¿sí? Porque uno los escucha. Yo he participado y eso no tiene, mejor dicho, salida tampoco, ¿sí? A menos de que uno sea muy concreto o que uno conozca ya como lo hemos venido conociendo, mire, y empieza uno con la educación, ¿sí? Uno con la educación sale de la mentira, sale del engaño, no se deja uno engañar, ¿cierto? Pero lo digo en ese ámbito cuando no se conocía, ¿no? ¿Qué problema tiene de celebrar la Navidad? Eso no pasa nada. Ay, qué tan lindo el Halloween para los niños. Hagámosle Halloween aquí en la iglesia para que no se vayan para el mundo, ¿no? Que no estén en la calle, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno las conoce, las ha escuchado. Pero como Dios habla específicamente de lo que son las costumbres paganas utilizadas para adorarle, entonces nosotros debemos buscar en la Biblia, como les digo, las respuestas. Y por otra parte, si bien es cierto que Él no quiere que celebremos tampoco, por ejemplo, su cumpleaños, Yeshua a nosotros sí nos dio instrucciones para conmemorar, por ejemplo, lo que es su muerte y el significado espiritual de esa conmemoración, ¿cierto? Si nosotros vamos a Deuteronomio 12, versículo 29 al 32, dice lo siguiente: cuando el Eterno tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. O sea, fueron destruidas y usted sigue detrás de ellas. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. ¿Sí? Repito, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Yeshua también señaló lo siguiente a un grupo devoto, a un grupo religioso. Y siempre nosotros llegamos ¿a dónde? A un grupo de los fariseos. ¿Sí? Si nosotros vamos a Marcos y cuando nosotros encontramos el lavado de manos, y qué bueno, porque traigo esto para interrogantes, porque ya me lo han preguntado y es bueno, menos mal coloqué la grabación, ¿ok? Acerca del lavado de manos. Como les digo, pues voy a hacer aquí un paréntesis, esos paréntesis que me gusta hacer, para aclarar algo y para reiterarles también lo siguiente, pero leamos Marcos 7:1 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: cierto día, algunos fariseos y maestros ¿de qué? De la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Versículo 3. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tradiciones o de las tantas tradiciones a las que se han aferrado
tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede acá? Lo bueno es que cuando nosotros estamos en el caminar de las raíces hebreas, las sendas antiguas, las raíces eternas, lo bonito de este es que uno comienza a leer pausadamente, comienza a discernir gracias al Espíritu del Eterno las cosas que están ocurriendo en esos momentos. ¿Mm? Entonces, por eso lo leo despacio. ¿A qué se refiere? Yeshua fue practicante de la Torá. Yeshua fue practicante aún de las tradiciones. Ay, sí, pastor. Sí. ¿Por qué, pastor? Porque cuando los fariseos ellos juzgaron fue ¿a quiénes? A algunos de sus discípulos, algunos de los discípulos de Yeshua. No a Yeshua, ¿cierto? Ellos no dijeron, oiga, Yeshua usted, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, lo que hicieron los discípulos, llegaron a la mesa allá y lo que hicieron fue, llegaron corriendo rápidamente y no se lavaron las manos. A Yeshua no le dijeron, tú, no te lavas las manos, Yeshua. No. ¿Qué fue lo que leímos? Le dijeron fue a los discípulos, a algunos, dice, a algunos de los discípulos. Entonces Yeshua, él seguía la tradición de los ancianos y no era que estuviera en contra tampoco del lavado de manos. No. Además, el lavado de manos proféticamente es una forma de presentarse limpio delante del Creador. ¿Ok? Cuando el sumo sacerdote ingresaba allá al templo, ¿él qué hacía? Él hacía los diferentes lavatorios. La práctica de lavado de manos no es obligatoria para toda hora, ¿sí? Para cada vez que se hacía cualquier cosa. No. Y es así como el fariseísmo lo estableció. Y si no se hacía, entonces comenzaban a juzgar. Por ejemplo, yo vi un documental acerca del hasidismo, ¿sí? Y estaban mostrando ahí a una señora, a un señor, ya no recuerdo mucho. Mejor dicho, ellos hasta para irse a tomar un vasito con agua, eso hacen una verajá, o sea, una bendición. Ellos no pueden tomar o comer nada hasta que no hagan una bendición. Ellos recitan una bendición. ¿Ok? Entonces uno ya se imagina desde hace, mejor dicho, atrás, esos son los yugos. ¿Sí? Entonces Yeshua no está en contra del lavado de manos, porque el lavado de manos era un mandato ¿para qué? Para entrar a la ciudad de Israel, al templo de Israel, por ejemplo, tenían que lavarse las manos, lavarse los pies, ¿sí? Hacer una inmersión, y eso está escrito, eso está claro. Pero aquí, en este momento, en esta escena, lo que está sucediendo es un asunto que ellos están imponiendo, ¿sí? Pureza ritual, ¿ok? Fuera del ámbito del templo, fuera del ámbito del templo. Entonces, aquí ellos lo que quieren es imponer la pureza ritual en el ámbito, ¿qué? Civil, o sea, para todo, no en el ámbito sagrado del templo, sino en el ámbito civil, ¿ok? Entonces, aquí uno ve un contraste porque hay un mandamiento también después de comer. Entonces, no están hablando de la oración después de comer. Esa oración después de comer se conoce como el Birkat Hamazon, o Hamazon, sí. Eso existen también bendiciones para después de la comida, entonces esas se dividen en tres grupos, ¿sí? De acuerdo
Bueno, no traigo ese tema ahorita, pero es para como para entender un poco esto. Entonces, aquí están hablando de lavarse las manos antes de comer, que en ningún lugar de la Torá dice que tú tienes que lavarte las manos antes de comer. Si vas al templo, sí. Fuera del templo, no. Y mire lo que nuestro Mesías Yeshua les citó, porque él va a Isaías y es la respuesta. ¿Qué dice? Aquí en el versículo, en Marcos 7:8, vayan a Marcos 7:8, pero quiero leer Isaías 29:13, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, qué les dice nuestro Mesías Yeshua? Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ahora, y seguimos leyendo. Cuando seguimos leyendo, ¿qué es lo que ocurre? Aquí Yeshua hace un contraste con Moisés. Con Moisés, ¿cómo así con Moisés? Sí, él se va lejos de lo que está sucediendo, del asunto del lavado de manos. Vamos a Marcos 7:10. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Sí, él está en una cuestión de lavado de manos y ahora Jesús sale con esto de que honra a tu padre y a tu madre. Entonces uno queda como así, ¿cierto? Entonces dice 7:10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Mm? Entonces Yeshua se fue lejos del lavado de manos. Él les está diciendo, esperen un momentico, tú no honras a tu papá y a tu mamá, y eso es un mandamiento. Y tú no eres un sacerdote en el templo ahora mismo, aquí, ahora mismo, y no tienes por qué forzar a la gente de lavarse las manos antes de comer. ¿Ok? Y continúa, versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, ¿sí? Que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Porque aquí ahora es corbán, que quiere decir ofrenda a Dios, es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Cómo así? Se fue del lavado de manos, se fue para un mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, mete que lo que es el corbán, que eso es, pues, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Lo que ellos están haciendo acá, lo que les está diciendo nuestro Mesías Yeshua, es que ellos están haciendo un voto y que el vocabulario ese de corbán, ese vocabulario corbán que están utilizando se refiere a una ofrenda, pero allá en el primer siglo están utilizando vocabulario corbán en referencia a un voto. ¿Mm? ¿Cómo así? Okay. Yo tengo un corderito, ¿sí? Y usted tiene hambre. Y resulta que usted no me simpatiza como mucho, ¿sí? Usted es familiar mío y no me simpatiza mucho y tiene mucha hambre. Y usted ve un corderito ahí. Entonces, como que me estás pidiendo porque tienes hambre. Entonces yo le digo, no, es que el corderito es corbán. Acaba de hacer un voto. Solamente con decir corbán, es un corbán. ¿Qué es un corbán que dice la escritura? Porque yo la puse aquí en Nueva Traducción Viviente, que quiere decir mi ofrenda a Dios. ¿Ok? Mi ofrenda a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pues que no puede hacer nada, porque acaba de hacer un voto. Ese corderito ya es un voto. Ya diciendo eso,
ya tú separaste ese corderito para el templo. Nadie lo puede tocar, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hijos, nadie. Pero ¿cómo así? Entonces, si hay preservación de vida, entonces, ¿qué pasa? Porque la preservación de la vida va por encima de todo, ¿cierto? Y yo les he reiterado, la salud y la vida va primero. El Shabbat, por ejemplo, y nada está por encima de la salud y la vida, ¿cierto? Y lo he reiterado. Pero entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, como no le gustaba y no tenía una buena relación con el familiar, lo que decía es que es Corbán, sí, es que es Corbán. Y usted me dice, pero es que tengo hambre, mis niños, tengo hambre. Es que es Corbán. Qué pena contigo, es Corbán. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Están utilizando el vocabulario legal para hacer un voto, ¿sí? Y ese voto ya se convierte en santo para nuestro Creador. Y están utilizando 10 minutos. Están utilizando ese vocabulario ¿para qué? Para oprimir a la gente, especialmente ¿a quién? Al papá o a la mamá. Por eso Yeshua se va a ese mandamiento. Salta del lavado de manos al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y salta lo del corbán. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es una conducta de corazón. Y sigue el versículo 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Yeshua no estaba en contra de la tradición, Yeshua estaba en contra cuando la gente usa la tradición para oprimir e ir por encima del mandamiento. Entonces, eso es algo que es totalmente diferente. ¿Sí? Y usted puede acordarse, yo sí recuerdo, cuántas personas han utilizado este capítulo 7 para comer todo lo que se antoja también. Porque sigamos. Entonces, espero que, por ejemplo, lo del lavado de manos, y reitero, cuando nosotros lo hacemos, no, eso no es un mandamiento, siempre lo reitero, no es un mandamiento, no es obligatorio, no es para que usted no entendamos lo que estaba sucediendo en ese momento también, ¿ok? Entonces, espero que ahí haya quedado más claro. ¿Amén? Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. ¿Se acuerdan que les dije que hay muchas personas? A mí me lo han dicho, ¿sí? Pastores, ¿no? Los que se sienten con los más allegados, ¿no? No, pero es que el Señor hizo limpio todos los alimentos. Mire, ahí está en Marcos 7. Ahí lo dice. Entonces uno se rasca la cabeza y, uy, ¿cómo así? Venga, leemos la Biblia, porque usted siempre vaya a la Escritura. No, venga, espera un momento, leamos, ¿sí? Leamos detenidamente, cuidadosamente. Entonces uno dice, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero espere un momentico. Resulta que eso no está, aquí no está hablando de alimentos, mucho menos de Levítico 11. Y si usted va a unas referencias bien antiguas, ahí no aparece esa frase. Esa frase fue añadida ahí. ¿Ok? Y no es el contexto de lo que acabamos de leer de todo Marcos 7.
No es el contexto de que hizo limpios todos los alimentos, no tiene nada que ver, eso fue añadido. Bueno, él está hablando de comer pan con las manos sucias. En ningún momento estaba hablando de camarones ni nada de eso. ¿Ok? Sigue, creo que, Glorita. Sí, pastor, ¿cómo es que se llama o cómo es que se le dice cuando se ha añadido algo a las escrituras? Es que eso creo que tiene una palabra, pero siempre se me olvida. Sí. ¿Ah? ¿Cómo, Mari? No, mi amor, no, eso es otra cosa, no. Lo que tú acabas de decir, digamos que esa palabra, digamos, no estaba en los originales, ¿cierto? Sí. Sí, se me dio la palabra. Se me olvidó en este momento. Si me acuerdo, se los... Exacto, pero sí tiene un nombre, ¿cierto? No. Ujú. Sí, y lo otro es que eso es la otra parte que uno no entiende, ¿no? Que si la misma palabra dice que uno no tiene que agregar ni quitar, ahí en cierta manera le está agregando. Y lo que ha perjudicado ese agregar, Y hartísimo. y hartísimo, exactamente, sí, Uno dice, señor. ¿y cuál es el Eh, propósito? exacto, exactamente. Pastor, le recomiendo cuando se acuerde la palabra, me la envíe, por favor. Claro que sí. Listo, muchas gracias. Entonces, como les digo, aquí no es el contexto de lo que leímos, de lo del capítulo 7, ¿ok? No está hablando ni de camarones, ni de carne de puerco, ni de chulo, ni de perro, ni de gato, nada de eso. ¿Ok? Versículo 20, pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces aquí vemos a los fariseos utilizando un vocabulario de votos para oprimir a los familiares. Está hablando de una rama en particular de los fariseos, no son todos, ¿ok? Una rama de los fariseos. Está hablando de conducta inmoral, ¿ok? Eres un opresor, amén. Eres un opresor, le está diciendo el Señor allí a este grupo de fariseos, amén. Entonces, como les digo, nosotros, ese lavado de manos, nosotros lo hacemos para la práctica de la cena, eh, como en Shabbat, como en las festividades, teniendo en cuenta que vamos a entrar en un espacio que es Kadosh, que es consagrado. Entonces hacemos el lavado de manos como parte eh, mismo de recordar el ritual que debía hacer el sacerdote para ingresar al lugar santísimo y al lugar santo. Y recordemos que cuando nosotros hacemos esa bendición, ese encendido de velas, nosotros estamos diciendo, estamos creando un ambiente espiritual, estamos separando los 6 días comunes al día de Shabbat. Okay, Amor, tiempo. okay, estamos entrando a un espacio sagrado. Okay. Entonces, ellos siempre hacían sus lavados, por eso, como les digo, el Shabbat y las festividades es un espacio sagrado. Y, y lo hacemos por eso, ¿ok? Por eso hacemos el lavado de manos. Nunca ejercemos como algo obligatorio. Es más, ustedes se han dado cuenta que yo a veces no lo hago. Cuando llego de la calle, porque yo a esas horas, pues yo llego derecho y voy al este y me lavo y entonces no les digo, bueno, vamos a lavarnos las manos, ¿ok? Pero tengamos en cuenta por qué se hace. Por allá en Zacarías, el judaísmo, el fariseísmo desde esa época, imagínate, tantos años, son 2000 y pico años o más hacia atrás, que ellos, ¿de dónde sacan eso? Pues ya sabemos. Eh, ellos utilizan Zacarías
donde aparece que en la venida del Mesías y todo esto, ellos quieren hacer el lavado de todos los elementos, de todo, de la limpieza, de todo eso, ¿para qué? De ahí sacan ese tema, ¿ok? Ah, un minuto, Tiempo. sí, un minuto. Entonces, por favor, volvemos a empezar. Entonces, como les estaba diciendo, eh, que uno llega de la calle y pues, a ver, vamos a partir el pan, ¿no? Yo vengo de Transmilenio. Hoy me fui como, realmente hoy yo dije, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo aquí metido en este bus? No, me dolía una costilla y yo no soy cobarde, yo empujo y de todo eso tenía a la gente, yo creo que así de frente, así, la tenía así de frente en el Transmilenio, sin mentirles. Entonces, y uno cogiendo de tanta gente y uno llega a la calle, pues voy y me lavo las manos, ¿ok? Y, y eso es algo que si no lo hago para sentarme a la mesa y mucho menos en un espacio que estamos haciendo, pues es algo ya que yo lo vería como antihigiénico. Y entonces, además, nosotros aprendimos mucho más de eso de la higiene, de lavarse las manos con la pandemia, ¿cierto? La pandemia a nosotros nos enseñó acerca del lavado de manos también. Bueno, entonces, espérenme que alguien me escribió ahí, no sé. Dime, vamos a ver, tanta presentación, interpretación, cambio de palabras, incluso palabras en la escritura. Sería, ¿cuál sería el punto? Ah, nosotros, bueno, voy a ser concreto. Nosotros entrando, cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Mesías Yeshua, la palabra a nosotros nos dice, incluso por allá en una palabra, Jeremías 31, si no estoy mal, dice que nosotros, que sea puesta en nosotros sus mandamientos, ¿cierto? Y nosotros hemos venido cumpliendo mandamientos cuando confesamos con nuestra boca, cuando hacemos un convenio con nuestro Creador, con nuestro Señor, cuando decimos, tú eres mi Señor, ¿cierto? Eso es otro tema, pero cuando nosotros empezamos a caminar en nuestro Mesías Yeshua, llega el Espíritu Santo a nuestro corazón. Amén. Y la palabra dice que en nuestro corazón, en nuestro espíritu será puestos sus mandamientos y que nosotros comenzaríamos a cumplirlos. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando nosotros llegamos a la Torá, teniendo el testimonio de Yeshua y comenzando a caminar en la Torá, pues el punto es comenzar a conocer sus mandamientos, sus instrucciones. Porque yo digo, no, yo soy de raíces hebreas y no comienzo a conocer los mandamientos, pues uno como que comienza ahí a cojear. Y como les he dicho varias veces también, de esos 613 mandamientos que encontramos establecidos en la Torá, pues no todos corresponden. Hay 279 mandamientos que corresponden al templo. ¿Hay templo? No hay templo. Hay mandamientos para las mujeres. ¿Soy mujer? No soy mujer. Hay mandamientos para la tierra allá en Israel. ¿Estamos en Israel? No estamos en Israel. Hay mandamientos para esto, hay mandamientos para el sacerdocio. ¿Eres sacerdote? No eres sacerdote. Entonces, el punto es comenzar a conocer las instrucciones del Creador, ¿no? Y conocer todo eso. Y, y eso sería como darte una respuesta concreta, Fabiola. Bueno, entonces continuamos. Espérenme que me apareció esto para grabar. Bien, entonces Marcos 7, 6 al 9, leímos que Yeshua le contestó, hipócritas, Isaías tenía razón, ¿cierto? Eso ya lo leímos.
Él le dice que su adoración es una farsa porque enseñan ¿qué? Enseñaban ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y les dice, ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. ¿Okay? Entonces, les dice, ustedes esquivan muy hábilmente. Y mire que yo me pongo a mirar la casa de Judá, esos que son religiosos, porque pues yo creo que por ahí el 10% de la casa de Judá son religiosos, son practicantes. El resto, eso es como el catolicismo o el cristianismo. Eso, aquí mi vecino puso un altar ahí, usted pregúntele si tiene Biblia, eso, no saben nada de eso, no, ni tiene. Lo digo porque lo sé. Entonces, allá sucede lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede allá? Y eso sí tienen, primero odian al misionero, le hablo del cristiano, lo odian, odian a Yeshua, lo odian, los religiosos, ¿ok? Entonces, y crean una cantidad de tradiciones impresionantes que tienen, no que crean, tienen. Y, en el Talmud dice, la palabra que dice el rabino, eso es ley, así lo dice. Y yo lo encontré, dice, es ley. Lo que dice el rabino es ley. Y uno dice, uy, no, terrible, ¿no? Pues aquí también uno encuentra lo que diga el pastor es ley. Allá en México hay un tipo que lo condenaron hace poco que tenía un emporio de iglesia y eso es una idolatría impresionante. Está en la cárcel porque lo condenaron. Entonces, en el cristianismo, cualquier denominación, cualquier secta, sí, pero esa persona tiene mucho dinero y eso es lo que diga él, ese es el Dios de ellos. ¿Okay? Entonces, es lo mismo. Dice Yeshua, entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Entonces, amada familia, Dios no acepta costumbres paganas o tradiciones humanas. Cuando nosotros, como pregunta Milais, siendo concreto, hay que conocer, seguir conociendo y seguir conociendo. Y en cuanto, por ejemplo, a las versiones, tantas versiones, pues uno como que trata de ir a escudriñar, a educarse, como les decía, saber de quién, porque pues ahora pues todo lo que escuchemos es en la internet también, lo que dice tal persona, no, eso es lo que es, ¿no? Pues tampoco, ¿sí? Y si Dios a uno lo coloca eh, bajo la autoridad de un pastor o de un maestro, pues no que lo se venere, no, ni que se, no, tampoco. Hay que pedirle al Señor que uno no debe seguir hombres, uno debe seguir su palabra, que su rabino sea Yeshua. ¿Cómo conozco a Yeshua? Leyendo detenidamente y poder entender esto, por ejemplo. ¿Ok? Amén. Entonces, como les digo, Dios no acepta costumbres paganas, ¿sí? Él no acepta tradiciones humanas, porque ante nuestro Creador esto marca una diferencia. ¿Cuál? Pues que Él quiere ser adorado en la forma en que Él nos instruye. ¿Y cómo nos instruye? ¿Cómo nos está instruyendo? Pues sin las tradiciones de los hombres, porque los hombres han agregado a lo largo de los siglos todas estas cosas. Y a pesar de lo que muchos se pueden considerar creyentes, han tratado de hacer cosas, ¿sí? Pues es imposible transformar una costumbre pagana en una cristiana, ¿sí? Dios es el único que tiene la autoridad para determinar cómo nosotros debemos adorarlo, no el hombre. Entonces, vuelvo y reitero, ¿y cómo sé? Leyendo la escritura con delicadeza,
sin afán, y no abriendo, ¿y qué dice aquí? ¿Qué me dijo Dios aquí? ¿Qué me dice Dios hoy? ¿Mm? Por ejemplo, el año nuevo. Cuando nosotros vamos a Éxodo 12:2 dice, a partir de ahora este mes será el primer mes del año para ustedes. Él no dijo en enero, en January, que viene del Dios, ¿cómo fue que les dije? De Janus, ¿sí? El doble cara, ¿sí? El que mira atrás y el que mira adelante. Deuteronomio 6:1. Celebra Pesaj o celebra la Pascua en honor a quién? Al Señor tu Dios cada año, a comienzos de la primavera en el mes de Aviv. Es el único mes que nuestro Creador, Dios Todopoderoso, le dio nombre a ese mes. Ab, Padre, ¿se acuerdan? Ab, Padre. Porque ese fue el mes en que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto durante la noche. ¿Sí? Entonces, a medida que se propagaba la nueva religión cristiana, surgieron persecuciones, surgieron nuevas ideas alrededor de la sociedad, e incluso dentro de la misma comunidad cristiana. Y con el correr de las décadas, aparecieron en la dispersión tantas comunidades y comienza una desviación doctrinal impresionante, ¿sí? Para muchas personas las enseñanzas de la Biblia comenzaron a perder relevancia. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Pues es que ellos estaban evitando la persecución y también estaban tratando de buscar nuevos conversos. Cuando nosotros vamos al primer siglo, pues los apóstoles advirtieron acerca de eso, ¿cierto? De esa tendencia. Hay un historiador que se llama William James Durant, por allá en 1885. ¿Mm? Él fue un filósofo, escritor y fue historiador estadounidense de la modernidad, siglo XX, siglo XIX. Y él es conocido por una de sus obras que se llama La historia de la civilización. ¿Mm? Y mire lo que explicó acerca del cristianismo. ¿En cuanto a qué? En que se fueron incorporando nuevas creencias al cristianismo de la época al comienzo. Escribió lo siguiente: ante la hostilidad del poderoso gobierno, la iglesia sentía la necesidad de unidad y no podía permitirse el lujo de ser dividida en partes frágiles por todo viento intelectual de herejes desleales, profetas extáticos. Extáticos es perplejos, fascinados o maravillados, o hijos brillantes. El mismo Celso fue un filósofo griego que vivió en el siglo II. ¿Mm? Orígenes lo describe como el judío tal, ¿sí? El judío tal, ¿sí? Porque él iba como un tipo ahí como medio perseguidor. Entonces, Celso trascendió históricamente debido a que escribió una serie de textos en contra del cristianismo. Hizo unos escritos, unas teorías que fueron contestadas por Orígenes. Y la obra más conocida de Celso fue El discurso verdadero, ¿sí? Esa obra fue criticada, ¿sí? Escrita entre el 70 y el 80, eh, eh, de este, de los primeros siglos, del primer siglo. Bueno, entonces, él hace una crítica bastante fuerte,
muy, muy fuerte. Yo me puse a leer acerca de este señor y es extremadamente como perseguidor, ¿sí? Él consideraba esas conversiones impresionantes, ¿no? De los cristianos. Él los atacaba muchísimo. Él decía que consideraba el cristianismo una fuerza divisiva, destructiva, que iba a dañar la sociedad en el cual ellos vivían y que iba a destruir el imperio romano. Decía que la adhesión a la religión romana apoyada por el Estado era obligatoria y las autoridades romanas sentían que era necesaria para la gestión efectiva del sistema político. Entonces, miren lo que está sucediendo allí, por ejemplo, en esa época, en el siglo II después de Cristo. Y eso, y cuando uno va y lee acerca de este personaje, uno dice, habían problemas. Por eso después, en el siglo III, por eso por allá cuando llegó Constantino, hizo lo que hizo. Entonces uno ya entiende que eso no es de un momento a otro, ¿no? Eso viene a partir de los apóstoles, ¿cierto? Entonces esto era lo que estaba ocurriendo. Una de las partes más integrales de la religión era la reverencia y los sacrificios ocasionales por el emperador, un acto en el que los cristianos continuamente se negaban a participar, ya que en su opinión se acercaba demasiado a la idolatría y a la adoración de un Dios que no era suyo. Entonces imagínense, recuerden que yo les he dicho que el emperador romano era considerado un dios. Por eso, cuando nuestro Mesías Yeshua y los apóstoles o Pablo dice que confiesen con su boca que Jesús Cristo es el Señor, es el Dios, es el Adón. ¿Okay? O sea, uno está diciendo, yo ya no adoro a ese Dios, no adoro a Dios, yo no adoro a ese, porque el emperador decidió quitarle la vida a Cristo. Porque él tenía el poder, él era el Dios que podía ofrecer vida o dar la muerte. Por eso Cristo resucitó. ¿Okay? Entonces, cuando uno comienza a entender todo esto acerca de ese ámbito eh, de dioses, de político y todo eso, uno empieza a entender muchas otras cosas. Entonces, como les digo, recordemos que ese emperador romano era un dios. Entonces, el cristianismo estaba poniendo en peligro la unidad y la estabilidad del imperio. Y el cristianismo comenzó a demostrar a, a los romanos que los cristianos, ellos podían unirse bajo sus propias creencias que eran compartidas, ¿sí? Pero ese pueblo comenzó a dividirse. Entonces, ese era el problema del cristianismo. Entonces uno mira ahorita, ya sé por qué es que hay 42.000 denominaciones hoy en día en el mundo, ¿cierto? Y siguen sumando. Todos creen en algo diferente. Entonces eso no viene de ahorita, eso viene de por allá, del siglo I, siglo II. Por eso Constantino hizo lo que hizo, porque él estaba temeroso, se me va a acabar el imperio, ahora yo qué voy a hacer. El cristianismo no solamente causaba fricciones dentro de su propia filosofía, sino que y interrumpía la unidad del imperio. Entonces, finalmente, este personaje Celso y otros escritores romanos creían que los cristianos eran peligrosos precisamente porque ponían el avance de sus creencias por encima del bien común y del bienestar del Estado y de ese Dios emperador. Entonces, eso era lo que estaba ocurriendo. Entonces, Celso escribió lo siguiente.
que el secreto con el que los cristianos se reunían y practicaban su religión era otro problema para Celso. Comentó que los cristianos entran en asociaciones secretas entre sí contrarias a la ley. Celso declaró que no había nada de malo en jurar lealtad a un rey o emperador, ya que proporcionaba el entorno estable en el que todos los ciudadanos podían vivir libremente y a cambio era deber de cada ciudadano romano ayudar al emperador y trabajar con él en el mantenimiento de la justicia. Entonces, ¿qué era lo que estaba ofreciendo nuestro Mesías Yeshua? Entonces, eso es como para uno comenzar a analizar, ¿ok? Entonces, Celso proporcionó solo una solución para resolver los problemas que creía que el cristianismo inevitablemente crearía dentro del imperio. Él ordenó que los cristianos debían respetar al emperador y realizar rituales a los dioses del Estado romano. Entonces, y si ellos no, si los cristianos no podían o no querían participar de esa religión imperial, pues entonces no debían tomar parte en los asuntos de la vida. O sea, por eso por eso uno conoce también acerca de los tales coliseos, las persecuciones y todas esas cosas. Bueno. Una cosa que había escrito sarcásticamente Celso es que los cristianos se habían dividido en tantas facciones que cada persona quería tener su propio partido. Nada diferente a la realidad hoy en día, ¿sí o no? Y entonces aparece Orígenes, le hace la contraparte a Celso, pero como Orígenes tiene enseñanzas ya más filosóficas, ya pegados a Platón. Entonces él comienza a argumentar que el cristianismo y la filosofía griega no eran incompatibles. Entonces comienzan ahí, ¿sí? Entonces todo eso se vuelve, entonces, filosofía cristiana, la Biblia, los seguidores de Cristo, de Yeshua, sumémosle filosofías, sumémosle filosofía griega, y eso empieza ahí una melcocha. Entonces alrededor del año 187 después de Cristo, aparece también un obispo Irineo, que fue considerado como el más grande también adversario del gnosticismo, ¿sí? Del siglo II. Entonces todos ellos fungen en esa época. Entonces, y él tiene una obra, se llama Contra las herejías. Entonces, él se va en contra del gnosticismo que también estaba en auge en esa época. Y ahí aparece otro personaje también que yo no recuerdo, pero de ese personaje también se recoge y hoy de esas ideas uno las ve en las iglesias cristianas evangélicas modernas, esas prácticas de las cuales desde esa época ese personaje motivaba. A ese sí lo expulsaron de la iglesia católica, como mejor dicho. Okay. No recuerdo el nombre. Entonces, este Irineo es venerado por la iglesia católica ortodoxa, los ortodoxos orientales, los luteranos, los anglicanos. Incluso el 21 de enero de este año de 2022, él fue declarado por la iglesia católica y por el Papa Francisco el santo, ¿sí? Él fue canonizado. Recordemos que los que son canonizados, la canonización es un proceso para venerar a esa persona. ¿Sí? Entonces, ¿se le asigna qué? Se le asigna un día de fiesta litúrgico, se le dedican iglesias, se le nombra, bueno, esta es la iglesia de San Irineo, aquí se va a poner un muñeco y se le va a orar, ¿sí? Se le va a venerar, ¿sí? Entonces, se le coloca en la lista
de los santos reconocidos. Se le da permiso a los feligreses de venerar a esa persona. Se le asigna, como les digo, una fiesta. Entonces, o capillas, se le hacen altares. Entonces, y lo peor de todo, no sé, sí, pues para nosotros lo peor de todo es que se reconoce que ese santo y ese muñeco allá puesto, pues, se le da poder para que interceda ante Dios. Eso es una canonización. ¿Qué hizo Irineo? Irineo hizo una lista de 20 variedades del cristianismo, allá, ¿ok? Irineo, allá en el 180 y pico. Él hizo una variedad de cristianismo, 20 variedades de cristianismo. Y hay otro personaje por allá, alrededor del 384 después de Cristo, que se llama Epifanio de Salamina. Él se conoce como Epifanio. Él fue un obispo, fue escritor bizantino, es considerado como padre de la iglesia, defensor de la ortodoxia, ¿sí? Él iba en contra de las herejías también. Este personaje creo que estuvo en el concilio de Nicea. Él contó 80 variedades del cristianismo ya nomás en el 300 y pico. Entonces, de todas partes, esas ideas foráneas, esas ideas fueron introduciéndose en las creencias del cristianismo, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Perdón. Del cristianismo. Y los creyentes cristianos fueron desertando a sectas más nuevas. Y uno dice, bueno, pues hoy también está sucediendo eso, ¿cierto? O siempre ha sucedido eso. Esa es como la costumbre, pero si nosotros nos ponemos a mirar cuál es la historia de la casa de Israel, pues fue esa. Si nosotros, no, es que eso sucedió a partir del siglo, no, nosotros podemos ir a mirar qué fue lo que sucedió, eso lo vimos en, en la clase de raíces hebreas, qué fue lo que sucedió con todos ellos, ¿cierto? Y eso es, uno mirando hasta hoy en día, pues es el común denominador de la casa de Israel, de la casa de Efraín, de la casa de José, de la casa del norte, de las 10 tribus. Entonces, eso hace parte de la historia, hace parte de la costumbre, una costumbre espiritual por el pecado de por allá, imagínate, ¿ok? De un personaje que se llamó Salomón, empezó por ahí. Entonces, al final de todo esto, la iglesia romana y el papa comenzaron a crecer en poder. Y a medida que ellos empezaban a absorber elementos del imperio romano, pues cada vez más y más y más y más poder. Entonces, dentro de lo que es la iglesia del cristianismo, ¿qué recibieron, qué recogieron de la casa de Judá? La ética, ¿sí? Grecia, ¿qué les dio? Grecia le dio la teología. ¿Y qué le entregó Roma? Roma le entregó la organización. Entonces, sumado a todo esto, una cantidad de creencias diferentes que fueron asimiladas al cristianismo. Entonces, comenzó a sumarle y a sumarle y a sumarle. Entonces, es lo que nosotros conocemos como el sincretismo religioso. ¿Mm? Hay un personaje, o no un personaje, sino un doctor, un estudioso que se llama Durant, explicó que la iglesia aceptó algunas costumbres religiosas y formas comunes a la Roma precristiana. ¿Mm? Y ya para el siglo IV, como les digo, ya aparece Constantino, ese emperador, y vio a la iglesia como un aliado político porque ya creció, ya comenzó a tener eh, como poder y aún así, como decía Celso, eso es un problema, aquí se va a acabar el imperio. Pues entonces Constantino
vio que él podía sacar provecho si lograba unificar todo ese imperio con toda esta gente y con todo el cristianismo. Entonces, eh, aunque Constantino afirmaba él mismo que él no era cristiano, ¿sí? Entonces él convocó y presidió el concilio de Nicea en el 325. ¿Cuál era el propósito? Restaurar la unidad, ¿sí? Entonces, una de las decisiones que tomó ese concilio fue que todas las iglesias debían celebrar el domingo de Pascua, el domingo de resurrección. Entonces, todas esas filiales y todos esos fieles al mandamiento bíblico eh, comenzaron a huir, porque esas personas que se mantenían firmes en lo que decía la Escritura, pues les tocaba salir de ahí, ¿sí? Entonces, hay principales festividades católicas y esas festividades católicas que son todo un sincretismo, pues no están ordenadas en la Biblia. Y hay fiestas que incluso nuestro Mesías Yeshua celebraba y nosotros ya las hemos visto. Y la iglesia del Nuevo Testamento también celebraban y eso también trae un gran significado para nuestra vida hoy en día. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escudriñar las fiestas de Dios, esas fiestas del Creador están relacionadas con las cosechas. Todas están relacionadas con las cosechas. Nosotros encontramos ya en esas festividades un entendimiento profundo de lo que Dios quiere, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Entonces, la Biblia, allí encontramos que Dios revela primero un anticipo anual de su plan de salvación. Así de sencillo, en todo el año, con sus festividades. Entonces uno encuentra allí unos pasos y nosotros prácticamente encontramos 7 pasos, 7 festividades en ese plan y muchas personas pues ven como algo misterioso detrás de esas festividades. Pues primero porque uno no las conocía, ¿sí? Entonces, ese significado de las fiestas, pues cuando uno no comienza a conocerlas, es alto para la vida espiritual. Amén. Y cuando nosotros entendemos todo ese simbolismo y cuando celebramos esas 7 fiestas principalmente, nosotros comenzamos a descubrir que hay un entendimiento en nuestra vida mayor en el plan de Dios. ¿Y qué es lo que comienza a hacer? Que todas esas festividades, todas están unificadas y están conectadas. Y como les digo, dentro de lo que es el plan de salvación. Plan de salvación. ¿Ok? Esas 7 fiestas se encuentran enumeradas, como ya sabemos, en Levítico 23. Ahí las encontramos todas. Yeshua y sus apóstoles todas las celebraron. Y usted puede encontrar ejemplos como en Juan 7:37, Hechos 2, en Primera de Corintios 5, ¿sí? Entonces uno va comenzando a decir, ay, vea pues que ellos la celebraban, ¿sí? Y qué raro, hasta la fiesta histórica, Yeshua estaba en una de esas festividades, ya la vimos, ¿cierto? Entonces nosotros comenzamos a ver todo esto que ha venido como sumando a esto. Bueno, me quedan 4 minutos. 4 minuticos. Y creo que voy a dejar ahí si hay alguna pregunta hasta acá. Si no, ya para la próxima clase comienzo en forma con la festividad de Pesaj. ¿Ok?